Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. En este día viernes vamos a seguir con la meditación de la palabra de nuestro Dios allá en Primera de Corintios capítulo 4. Nos toca meditar en esta hermosa hora de la tarde con un tema que se titula Siervos Fieles, siguiendo con la serie de sermones que hemos iniciado que se titula Respuestas a los problemas de la iglesia basados en la carta a los Corintios. Los invito a orar en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder vivir. Gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de poder seguir adelante, Señor, a través de este llamamiento que tú nos has hecho y también a través de la explicación de tu palabra que podemos siempre dar a conocer a tu pueblo. Ahora, Padre, que tu palabra nunca regrese vacía, sino que haga siempre tu voluntad. Nos humillamos y nos depositamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Siervos fieles, 1 Corintios 4. En primer lugar, amados hermanos, hablar de la fidelidad es muy importante en torno a este tema, porque la fidelidad, amados hermanos, es un aspecto fundamental no solamente en la vida de pareja, en la vida del noviazgo, en la vida de las relaciones entre padres e hijos, sino que es necesario hablar de la fidelidad que se debe de contar para con nuestro Dios. Por eso, el apóstol Pablo en esta carta aborda acerca de este tema, en este capítulo, acerca de la fidelidad, que los miembros de la iglesia de Corinto estaban quizás muy afuera o muy apartados de este término fidelidad. Es por ello que el apóstol Pablo habla de siervos fieles, en primer lugar, siervos fieles que se deben dar a conocer. Versículo 1 y versículo 2 que dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de los creyentes, amados hermanos, es servidor de Cristo. Tal es así que somos sus representantes no solo ante la iglesia, sino ante la sociedad en general. Esa posición en la que nos encontramos demanda de nosotros automáticamente una enorme responsabilidad. Cada servidor de Cristo debe regir su vida bajo el lineamiento de la fidelidad, como decíamos con anterioridad. Y es que, decir la verdad, no hay más ser infiel hacia Dios que nosotros como seres humanos. Por esa razón es que Dios demanda de nosotros en la nueva vida con Cristo una fidelidad genuina, que nuestra vida hable al mundo y muestre que somos hijos de Dios, muestre de su poder. Porque ya no se trata de nosotros, amados, porque nosotros hemos muerto. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 reconoce esta parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, esta parte que ahora se ha crucificado con Cristo, ahora vive para hacer una nueva vida con Él. Y por esa parte nosotros, nuestra fidelidad genuina debe de ser demostrada hacia Él, porque todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, pensamientos, ahora se unen al enorme pensamiento, al eterno deseo de nuestro Señor Jesucristo de cumplir y predicar la palabra de Él, que con nuestra vida también se anuncie el mensaje de Cristo y de su evangelio. Es por ello que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos de Jesús, por amor de Jesús. Lo que hacemos, es decir, lo que hacemos y cómo lo hacemos, ahora definen la fidelidad que tenemos hacia Dios y hacia el prójimo. Por ello es importante, amados hermanos, no solo ser fiel en el sentido material, en el sentido de la pareja, en el sentido del noviazgo, sino es algo muy esencial que el Señor está pidiendo de parte de su iglesia. Y como iglesia de Cristo, estas a través del iniciar la fidelidad para con Dios, quiere que de allí
inunde todas las áreas de nuestra vida, inunde todas las partes de nuestro ser, y que nosotros podamos también ser fieles a nuestra pareja, ser fieles a nuestros padres, ser fieles en la relación de noviazgo, ser fieles a todo lo que nosotros tenemos por relación. Y en segundo lugar, hermanos, siervos fieles que deben de ser regidos por la palabra. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, dice, es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo en varias ocasiones, amados hermanos, se le criticó su forma de ser. Dichas críticas incluso lo ponían en tela de juicio o lo ponían tras las rejas por su apostolado. Y eso no significaba que Pablo no fuera verdaderamente un apóstol, sino que solamente buscaban desanimarlo. La declaración que el apóstol Pablo habla en este pasaje parece que indica que para él las críticas hechas en su contra cobran muy poca o nada de importancia. Sin embargo, es imposible no prestar atención a las cosas que se dicen de nosotros, y más aún de nuestra vida como siervos de Cristo. No somos inmunes a las expresiones y estima de la gente que nos rodea. Sin embargo, hermano, nuestra vida no debe de estar influenciada por estas opiniones, ya que corremos el riesgo de equivocarnos. De ser así, buscaremos la gloria de los hombres y no la del Señor. De nada nos serviría ser aceptados por los hombres y rechazados de la gloria de Dios. Es por ello que el apóstol Pablo, lo que realmente tiene importancia aquí es lo que Dios dice de él y de su ministerio, y lo exclama de esta manera: el que me juzga es el Señor. No obstante, amados hermanos, como dijimos, es necesario también de que nosotros veamos nuestra vida a partir de lo que las personas están diciendo. No para hacer claro, como pusimos ahí, no para poner en evidencia de que vamos a seguir haciendo lo malo y aunque nos digan no queremos hacer caso, no, sino para poner en balanza de que a veces cuando las personas están diciendo cosas de nosotros es porque muchas veces tienen razón de lo que se está diciendo, y por esa razón debemos de ver esa parte para que nosotros podamos normar, como el apóstol Pablo. Poca importancia le da o quizás nada, sin embargo él dice: el que me juzga es el Señor. Aunque es necesario, amados hermanos, que nosotros aprendamos a juzgarnos nosotros mismos. Podemos llegar a pensar que actuamos de la manera correcta, incluso, hermanos, podemos llegar a ser aceptados por los demás. Sin embargo, eso no significa que Dios también esté de acuerdo con lo que nosotros estemos opinando, pues al final y al cabo son opiniones completamente distintas, porque son opiniones humanas y no son divinas. De allí la importancia de que nuestra conciencia, hermanos, sea regida por, dijimos, la palabra de Dios, y tal como lo dice Pablo en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es así, estimados hermanos, que como cada uno de nosotros, como iglesia de Cristo, debemos buscar siempre la aprobación de Dios a través de la obediencia hacia su palabra, esperando siempre un justo juicio a partir de lo que Dios dice en su palabra. Es por ello que es importante, amados hermanos, que tengamos la palabra del Señor como algo importante, porque es la que rige nuestro camino, es la que guía nuestros senderos y es la que nos dice cómo caminar. Por eso, lámpara es, dice, a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y en tercer lugar, amados hermanos, el Señor quiere que seamos siervos fieles que no vivan en el orgullo. Por esto, dice el versículo 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros,
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo se pone como ejemplo y siempre lo hace. Pone su vida misma como un claro ejemplo para que nosotros como los creyentes de este tiempo podamos aprender de él. Incluso en ese momento, para ejemplo de los corintios, para que pudieran aprender una manera más apropiada de ver a los apóstoles y que de esta forma cada creyente aprendiera a mantener su pensar de acuerdo o de acorde a la palabra del Señor. El contexto de este versículo indica que los creyentes de Corinto, hermanos, juzgaban de una manera antibíblica a los siervos de Dios, en este caso a los apóstoles, y eso daba paso a que en muchas ocasiones desecharan a los apóstoles, a los enviados del Señor, y optaban por seguir a hombres impíos, a hombres que solamente estaban allí para engañar a la iglesia. Es por ello que Dios guía a sus siervos siempre a través de la palabra para pensar, para actuar de acuerdo a su palabra, para actuar correctamente. El no pensar bíblicamente tiene un destino catastrófico, tiene un destino final: el orgullo. El orgullo. Un corazón orgulloso jamás podrá reconocer el pecado en el cual está viviendo y la necesidad que tiene de Dios. Lo que le da valor a nuestra vida, amados hermanos, es que Dios viva con nosotros, porque Él es quien da sentido a nuestra vida. Él nos dio vida, dice la palabra, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, todo cuanto a Dios nos ha dado debe ser puesto siempre, hermanos, al servicio de Dios, y nuestra vida principalmente como claro ejemplo de que ahora pertenecemos a ese pueblo que le adora, a ese pueblo que le sirve. Nuestro conocimiento, hermanos, de Dios nos llevará siempre, siempre al reconocimiento de que somos pecadores y de que dependemos solo de Él. Por eso, mis estimados hermanos, el Señor en este pasaje bíblico nos enseña a ser buenos siervos, siervos que busquen siempre con fidelidad, porque se dan a conocer a través de su vida misma, a través de ese testimonio. Por eso el apóstol Pablo habla de que somos cartas leídas, una carta leída que ya todo mundo sabe su contenido, todo mundo sabe lo que tú y yo somos, amados hermanos, cristianos, seguidores de Cristo. Y debemos de ser siervos fieles que deben de estar regidos por la palabra, y siervos fieles que vivan su vida de acuerdo a la palabra y que no se enorgullezcan, es decir, que no vivan en el orgullo, sino que reconozcan siempre su condición, la condición en la que nosotros estamos viviendo. Los invito a orar en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hermosa hora. Hemos reflexionado, Señor, en este pasaje de Corintios. Gracias por dejar tu palabra y a través de ella ahora podemos también meditar, podemos también pensar, podemos también hacer todas las cosas conforme tú lo quieres. Ahora úsanos, Señor, para tu gloria y que esta palabra sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.